SCP-035. Clasificación del objeto. Keter. SCP-035 debe ser contenido dentro de una caja de vidrio sellada herméticamente, con un grosor de no menos de 10 centímetros. Esta caja debe de ser contenida dentro de una habitación blindada con acero, hierro y plomo en todo momento. Las puertas deben tener triple bloqueo todo el tiempo, con la excepción de cuando personal autorizado entre o salga. Como mínimo 2 guardias armados deben de estar vigilando en todo momento. Los guardias deben permanecer fuera de la habitación siempre y no se les permite entrar a la habitación bajo ninguna circunstancia. Un psicólogo calificado debe permanecer en el recinto en todo momento. El personal de investigación no debe tocar a SCP-035 en ningún momento. SCP-035 debe ser movido a una nueva caja sellada cada 2 semanas. La caja anterior debe ser colocada dentro de SCP-101, debido a que no muestra reacciones adversas a la corrupción de SCP-035. Cualquiera que entre en contacto con SCP-035 cuando está poseyendo a un huésped debe de recibir evaluación psicológica inmediata. SCP-035 parece ser una máscara cómica blanca de porcelana, aunque, algunas veces, cambiará a una mueca de tragedia. En estos casos, todas las grabaciones visuales existentes, como fotografías, cintas de vídeo, e incluso ilustraciones, de SCP-035 cambian automáticamente para reflejar su nueva apariencia. Un líquido viscoso altamente corrosivo y degenerativo gotea constantemente de los agujeros de los ojos y la boca de SCP-035. Cualquier cosa que entre en contacto con esta sustancia lentamente se degenera por un periodo de tiempo, dependiendo del material, hasta que se derrite por completo en un charco del contaminante original. El vidrio parece reaccionar más lentamente a los efectos del ítem, por consiguiente fue elegido como el material de construcción del contenedor inmediato. Organismos vivos que entren en contacto con la sustancia reaccionan de la misma manera, sin forma de recuperación. El origen de la sustancia es desconocido. El líquido es solamente visible desde el frente, y no emerge o es siquiera visible desde el otro lado. Los sujetos dentro de un rango de 1,5 a 2 metros de SCP-035, o en contacto visual con el SCP, experimentan un fuerte impulso de ponérsela. Cuando SCP-035 es colocada en el rostro de un individuo, un patrón alternativo de ondas cerebrales proveniente de SCP-035 se superpone a las del huésped, extinguiéndolo y provocándole muerte cerebral al sujeto. El sujeto entonces asegura ser la consciencia contenida dentro de SCP-035. Los cuerpos de los sujetos poseídos decaen a un ritmo altamente acelerado, convirtiéndose eventualmente en cuerpos momificados. Sin embargo, SCP-035 ha demostrado tener la habilidad de permanecer con control cognoscitivo de un cuerpo que está experimentando severo daño estructural, incluso si el cuerpo del sujeto literalmente decae al punto en el que el movimiento es técnicamente imposible. No se ha encontrado efecto alguno cuando es colocado en el rostro de un animal. Las conversaciones con SCP-035 han descubierto que es informativo. Investigadores han aprendido numerosas cosas acerca de otros SCP y de la historia en general. SCP-035 dice haber estado en varios eventos trascendentales. SCP-035 demuestra una personalidad altamente inteligente y carismática, siendo amigable y adulador con todos aquellos que hablan con él. SCP-035 ha puntuado el 99% en todas las pruebas de aptitud e inteligencia, y parece tener una memoria fotográfica. No obstante, análisis psicológicos han descubierto que SCP-035 posee una naturaleza altamente manipuladora, capaz de forzar cambios repentinos y profundos al estado psicológico del entrevistador. SCP-035 ha demostrado ser altamente sádico, incitando a algunos a cometer suicidio y transformando a otros en criados casi inconscientes solo con persuasión lingüística. SCP-035 ha declarado que tiene profundo conocimiento acerca de cómo funciona la mente humana y que es capaz de cambiar la perspectiva de cualquiera si se le da suficiente tiempo. Algo adicional es que el SCP-035 fue encontrado en una cripta sellada en una casa abandonada en Venecia, en los 80s. Anexo 035-01. Se descubrió que SCP-035 es capaz de poseer cualquier cosa que tenga figura humanoide, incluyendo maniquís, cadáveres, y estatuas. SCP-035 ha sido capaz de llevarlo todo al movimiento, eliminando la necesidad de exponer sujetos vivos a SCP-035.
Sin embargo, todo lo que posee inevitablemente decae sin movimiento. Anexo 035-02. SCP-035 ha facilitado un intento de escape, convenciendo a muchos de los trabajadores del equipo de investigación a auxiliarlo en su intento de liberarse. La rebelión falló. Todos los miembros del personal que entraron en contacto con SCP-035 fueron eliminados, y fueron implementadas evaluaciones psiquiátricas obligatorias para todo el personal que entre en contacto con SCP-035. Anexo 035-03. Se ha determinado que SCP-035 tiene propiedades telepáticas, posea o no a un huésped, incluso penetrando al subconsciente de otros, y usando el conocimiento que encuentra para su beneficio. Se ha aconsejado precaución extrema al momento de elegir sujetos para conversar con SCP-035. Anexo 035-04. SCP-035 ha mostrado interés en otros SCPs, especialmente en SCP-517 y SCP-682. Un doctor de la Fundación ha mostrado preocupación acerca de que SCP-035 se vincule con esos SCPs, sus propiedades regenerativas negarían la corrupción y le darían un huésped permanente. Anexo 035-05. Luego de varios intentos fallidos de escape, y de revisar el registro de incidentes de SCP-035, el Alto Comando ha ordenado que sea permanentemente sellada y ha sido prohibido que le sea permitido tener más huéspedes. Mucho personal protestó en contra de esto, con algunos incluso estallando en violencia. Como resultado inmediato, todo el personal que entró en contacto con SCP-035 fue eliminado. De cara al futuro, todo el personal que entre en contacto con SCP-035 debe ser rotado frecuentemente, y el contacto debe ser limitado y lo más mínimo posible incluso en su estado inactivo. Anexo 035-06. El personal cercano a un radio de 10 metros de SCP-035 ha reportado malestar, declarando que pueden escuchar un susurro ininteligible. Muchos otros han sufrido de severas migrañas. El objeto ha sido vigilado, pero no hay cambios en su conducta inactiva, y ningún sonido ha sido grabado. Anexo 035-07. Los muros de la celda de contención de SCP-035 han comenzado repentinamente a secretar una sustancia negra. Pruebas en la sustancia han revelado que se trata de sangre humana, aunque se encontraba altamente contaminada con extraños y desconocidos agentes. La sustancia es corrosiva, teniendo un pH de 4, 5, y una exposición prolongada a los muros ha probado ser perjudicial para la integridad estructural de los muros. Notablemente, parece ser que forma patrones en los muros. Varios segmentos parecen ser párrafos escritos en varios idiomas, incluyendo italiano, latín, griego y sánscrito. La traducción se encuentra pendiente. Otros segmentos parecen ser diagramas describiendo rituales de sacrificio y mutilación, casi siempre para el beneficio arcano de la persona que lo lleva a cabo. Varios miembros del equipo de trabajo entraron en shock al notar que todos los sacrificios tenían un inquietante parecido a varios miembros del personal y sus seres queridos, a menudo en posiciones contradictorias. Los investigadores que se encontraban en la habitación examinando estos nuevos patrones han reportado escuchar susurros fuertes y risas agudas e inquietantes a intervalos irregulares. El personal que se encuentra trabajando diariamente cerca de la unidad de contención de SCP-035 ha sufrido severo daño moral, con un aumento récord en la tasa de suicidios en los trabajadores de esa área, hayan tenido o no contacto alguna vez con SCP-035. El único cambio en la conducta inactiva de SCP-035 es con respecto a la caja de vidrio en la que está contenido. La degradación de la caja se ha acelerado a un ritmo elevado, tanto que el vidrio ocasionalmente se romperá, causando una amplia dispersión del contaminante de SCP-035. Esto ocurre bastante a menudo en los más inoportunos momentos, resultando en 6 víctimas y 3 decesos de investigadores y equipo de limpieza. Anexo 035-08. En vista de los suicidios y homicidios masivos de los miembros del equipo de investigación encargados de traducir los pasajes que fueron recolectados de la celda de contención de SCP-035, el daño moral en el área, y la pérdida general del equipo que trató con SCP-035 de manera mortal o por locura, se ha decidido recubrir el interior y el exterior de los muros de la celda de contención con SCP-148, el que ha demostrado lograr la contención de SCP-132, con el fin de que bloquee los altos niveles de negatividad que son emitidos por SCP-035.
Anexo 035-09. El uso de SCP-148 ha funcionado bien, causando que los rangos de suicidios y la moral regresen casi a los rangos a los que se encontraban antes de SCP-035. No obstante, el material parece facilitar la negatividad dentro de la celda, causando un verdadero efecto invernadero en su interior. El personal dentro de la celda ha reportado sentir un pesado sentimiento de pavor, aprensión, ira, y depresión en general. Además han escuchado un susurro constante, cerca de lo inaudible inmediatamente después de entrar. Una estancia prolongada causa severas migrañas, tendencias suicidas, fuertes hemorragias de los vasos sanguíneos alrededor de los ojos y dentro de la boca y nariz, hostilidad hacia otros, y el susurro aumenta a niveles casi ensordecedores, interrumpido por una constante risa burlona. Una exposición de más de 3 horas inevitablemente provoca que el sujeto caiga en una profunda psicosis, tratando de lastimarse él mismo e incluso a otros. La mayoría hablaba en latín y en griego, a pesar del hecho de que muchos no sabían previamente cómo hablar los lenguajes mencionados. La presencia de sangre en las palabras y en los diagramas ha incrementado desproporcionadamente, los muros han comenzado a llenarse desordenadamente, y las formaciones comienzan a sobreponerse unas con otras. Se ha descubierto que la substancia es difícil de limpiar, e incluso más corrosiva que la original que fue grabada, con un pH de aproximadamente 2,4. Estimación general calcula una esperanza de vida de 2 meses a los muros antes de que necesiten ser reemplazados. Anexo 035-10. Los muros, el techo y el piso de la celda de contención de SCP-035 están ahora completamente saturados con sangre. Todo el personal que entre y proteja el área debe vestir trajes de protección HAZMAT completa. Esfuerzos de limpieza constante han sido instaurados. Anexo 035-11. La magnitud, intensidad y recurrencia del fenómeno que ocurre con la celda de contención de SCP-035 se han incrementado a un grado alarmante. Se ha sabido que la puerta de la celda se cierra por sí sola mientras hay personal adentro, y es imposible abrirla por un período de tiempo. Se forman apéndices de los charcos de sangre más grandes y a menudo tratan de atrapar o lastimar al personal cerca de ellas. Apariciones borrosas han comenzado a aparecer cerca del personal. Los aparatos electrónicos no funcionan dentro de la celda, y la luz no puede ser encendida, a pesar de que no haya alguna razón física que impida que funcionen, forzando a aquellos que entran a usar fuentes de luz no eléctricas. Las medidas de limpieza no parecen tener efectos perceptibles en la celda, y los muros comienzan a degradarse a un ritmo muy acelerado, forzando a que sean reemplazados en una semana en el mejor de los casos, aunque la sangre hace que sea casi imposible el correcto reemplazo de este. Es posible que SCP-035 tenga que ser removido a una celda completamente nueva, mientras que la antigua deberá ser sellada y desacoplada de las instalaciones.